Bienvenidos a mi canal Priscilla's Cookies. Los stencils son plantillas que se utilizan para decorar todo tipo de dulces, como galletas, tartas o cupcakes. Existe una gran variedad de diseños que nos permiten crear postres personalizados y únicos. En este vídeo os enseñaré la forma más fácil de usar los stencils, preparando unas galletas ideales para el día de San Valentín o para cualquier otra ocasión. Lo primero que debemos hacer es preparar la masa de galletas, estirarla con un grosor de 6 milímetros y refrigerarla. Yo ya tengo la masa estirada y fría, lista para cortar, pero si queréis ver cómo prepararla desde cero, os dejo el enlace al vídeo en la descripción. Cortamos las galletas con el cortador deseado y las colocamos en una bandeja forrada con papel de hornear o sobre un tapete de silicona microperforado. Ahora vamos con la decoración. Colocamos el stencil sobre la galleta y lo presionamos ligeramente con los dedos para que se vaya pegando a la masa. Es importante que el stencil esté bien pegado, de lo contrario el dibujo no quedará bien definido. Pintamos toda la superficie del stencil con cacao para que el dibujo quede marcado. Quitamos el exceso de cacao y levantamos el stencil con cuidado. Repetimos el proceso con las demás galletas. Una vez decoradas, las llevamos a la nevera para que recuperen la temperatura. Ahora vamos a hacer unas flores y unos corazones de masa para decorar las galletas. Para ello necesitamos masa de galletas y colorantes en pasta o en gel. Agregamos un poco de colorante a la masa y amasamos hasta obtener un color uniforme. Estos son los colores que voy a utilizar: rosa clarito, rosa más oscuro y amarillo para el centro de las flores. Para formar las flores voy a usar moldes de silicona. Hacemos una bolita de masa de color amarillo y la colocamos en el centro de la flor. Una vez hecho esto, metemos el molde en el congelador durante 5 minutos. Pasado el tiempo, hacemos una bola de masa, rellenamos el molde y presionamos bien. Con una espátula quitamos el exceso de masa y volvemos a presionar un poco. Hacemos las demás flores siguiendo los mismos pasos. Después nos llevamos el molde al congelador durante unos minutos o hasta que la masa se haya endurecido. Pasado el tiempo sacamos las flores del molde. Al estar la masa muy fría, salen fácilmente. Ahora vamos a hacer algunas flores más pequeñas. Rellenamos el hueco del molde con un poco de masa del color deseado, presionamos bien, quitamos el exceso de masa y sacamos la flor. Esta flor ha salido sin necesidad de llevar el molde al congelador, pero si veis que no sale, meted el molde en el congelador durante unos minutos para que la masa se endurezca y sea más fácil de sacar. Una vez tengamos todas las flores terminadas, las guardamos en la nevera hasta el momento de decorar las galletas. Seguimos con los corazones. Empezamos estirando la masa entre dos papeles de horno. Retiramos el papel y si queremos que queden más redondeados, colocamos papel film encima. Con estos cortadores vamos a ir cortando la masa. Una vez cortada toda la masa, retiramos el papel film. Podemos alisar los bordes de los corazones para que queden perfectos. Metemos los corazones en la nevera para que se enfríen y podamos manipularlos con mayor facilidad. Mientras se enfrían, precalentamos el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador. Por último, colocamos las decoraciones frías sobre las galletas. No hace falta usar nada que haga de pegamento.
Horneamos las galletas durante 12 o 14 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Una vez horneadas, las dejamos enfriar unos minutos en la bandeja y luego las pasamos a una rejilla para que se enfríen por completo. Para hacer las siguientes galletas vamos a aplicar la misma técnica, pero usaremos colorantes en polvo. Una vez que tenemos la masa de galletas estirada y fría, cortamos las galletas y las colocamos sobre una bandeja con papel de horno o con un tapete de silicona microperforado. Colocamos el stencil sobre la galleta y presionamos ligeramente para que se quede bien pegada a la masa. Aplicamos colorante en polvo con ayuda de un pincel seco, procurando que el color quede uniforme. Levantamos el stencil con cuidado. Repetimos el proceso con las demás galletas. Ahora vamos a ver otra opción. La misma técnica pero con dos colores. Aplicamos colorante rosa en las flores y verde en los demás detalles. Levantamos el stencil con cuidado y ya estaría terminada. Una vez decoradas todas las galletas, las llevamos a la nevera unos 20 minutos o hasta que recuperen la temperatura. Mientras, precalentamos el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador. Pasado el tiempo, horneamos las galletas durante 10-12 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Una vez fuera del horno, las dejamos enfriar en la bandeja durante 5 minutos. Si alguna galleta tiene burbujas, podemos eliminarlas presionando ligeramente con un alisador de fondant. Es importante no moverlo por la superficie de la galleta, ya que podría mancharla. Luego las pasamos a una rejilla hasta que se enfríen por completo. Y así de bonitas quedan las galletas. Espero que os haya encantado esta técnica. Os animo a ser creativos y a probarla en diferentes postres. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.